Y precisamente para tratar de entender, ya vimos las afectaciones, ya escuchamos las razones del gobierno federal y todos los argumentos. Tengo y agradezco que nos haya tomado la llamada el analista del sector energético, Paul Sánchez Campos, quien le sabe al tema y que nos va a ayudar a entender qué pasó. Y básicamente, Paul, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel. Oye, pues entonces, ¿qué pasó? Ayúdanos a entender esta explicación del desbalance y que como una especie de efecto dominó empezó a, pues básicamente a dejar sin energía eléctrica a varios estados de la República. Gracias, Gabriel. Pues mira, entender que de entrada que una cosa es la causa y otra es el efecto. Y cuando hablamos de desbalance nos están diciendo la consecuencia, es decir, ¿qué pasó? El desbalance no es más que una manera técnica de poner que no había generación suficiente para atender el consumo. Pero ¿qué fue lo que provocó que no hubiera generación suficiente para abastecer el consumo? Pues bueno, ese es el detalle y es lo que se está investigando. Por aquí, digamos que una de las hipótesis más interesantes es que hubo un cambio de frecuencia en la región noreste, que es la región noreste, aquella que está ahí conformada por Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, que luego mandó algunas alertas para que se salieran a flote los sistemas de protección de las redes. ¿Qué significa esto? No es diferente con cuando tienes un regulador en tu casa o un switch en tu casa y cuando hay algún cuando hay un cambio de tensión o alguna modificación o hay mucha demanda interna, lo que genera es que el switch bota o el regulador bota para proteger los equipos, para proteger tus instalaciones. Y eso fue lo que pasó. Lo que no se esperaba es que hubiera este efecto en cadena, que pasó de la región noreste a la región norte, de la región norte a la región noroeste, de la región noroeste a la región occidente, y de ahí prácticamente se detuvo casi en la región centro, apoyado por la región oriental, pero al apoyar la región oriental a la región centro para no afectar al Valle de México, pues también tumbaron la reserva en Península. Entonces, es un evento que probabilísticamente no podría ocurrir, o sea, no ocurre frecuentemente, no es algo que tengamos que preocuparnos, pero lo que preocupa es la manera en que se resolvió esto y que no ha quedado claro si fue un error humano que no pudo con una falla técnica o fue una falla técnica que sobrepasó la capacidad humana. En este sentido, Paul, la conferencia que estaríamos en espera de la presentación de este informe, ¿cuál sería lo que deberíamos de tomar en cuenta o lo que no debemos de quitarle el dedo en el renglón de lo que presente CFE? Pues yo pondría 3 puntos. El primero, que no es un tema de CFE contra privados, es decir, que no es una planta en particular, que no es un jugador del mercado, que no es culpa de alguien para pegarle en la torre a todo el país, ¿no? En segunda, que no son las fuentes renovables. ¿Por qué? Porque ha habido una campaña muy fuerte contra las fuentes renovables, diciendo que causan estos efectos, y creo que el día de hoy quedó claro que pueden ser también estos problemas de la red, pueden venir de plantas térmicas, que son las que funcionan como base del sistema, y en este sentido decir, bueno, tampoco fueron las renovables. Y lo más importante, pues, ¿qué fue lo que causó esto? Fue la falta de mantenimiento en una central, en un consumidor, en las redes, falta redundancia, o fue un error técnico de algún operador del sistema que no se coordinó con las gerencias de control para evitarlo. Hasta ahorita todos son especulaciones, no podemos decir cuál es el punto, pero eso es lo que deberíamos estar atentos, saber si fue un error técnico, si fue un error humano, y si fue un error técnico, en dónde está, y que creo que no hay que caer en la dicotomía de que fue un error de CFE o un error de privados. Incluso la autoridad en este momento, quien está obligado a darnos esta información, ni siquiera es CFE, se llama Centro Nacional de Control de Energía, CENACE. Fíjate, yo que te estoy entrevistando en este momento desde La Paz, Baja California Sur, nosotros en un sistema aislado de todo el sistema troncal, pues platicaba con algunos expertos y ellos me decían, ahora hay que empezar a pensar en modernizar este sector energético. ¿Tú verías que sería ya, pues ahora sí que a partir de ya modernizarlo, empezar a que ahora sí se modernice, Paul? Pues mira, para no ser tan radical y decir sí hay que modernizarlo de manera inmediata, te diría al menos debemos tener un mapa de ruta claro de cómo se va a modernizar.
cómo lo vas a hacer, dónde van a venir las inversiones y quiénes van a participar. Muchos de estos problemas se hubieran resuelto con una robusta red, con generación, digamos, disponible, integrando renovables o con almacenamiento, si fuera, digamos, un tema de infraestructura. Si es un tema de operaciones, pues no, aunque hubiera más almacenamiento, hubiera más renovables, pues no hubiera generado un cambio, digamos, en lo que pasó. Pero también yo creo que es un mensaje principalmente para consumidores importantes como industrias, comercios y hospitales en esta etapa de COVID, que deben de tener siempre una alternativa, es decir, un respaldo, ya sea a través de baterías o generadores, para evitar 2 o 3 horas que son críticas, que tengan una afectación en los servicios que proveen a la comunidad. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y verías más riesgos si este informe no quedaría claro de lo que presente la CFE. ¿Qué riesgos verías? ¿Una continuidad en estos apagones? No debería haber un gran riesgo. De hecho, lo más cercano que tuvimos con un menor impacto fue en 2017. O sea, no es algo común. Entonces no deberíamos estar viendo un gran riesgo si fuera una cuestión simplemente operativa o de que no funcionó algo. Si fue una cuestión administrativa u operativa dentro del centro de control, entonces sí habría que preocuparnos de qué pasó ahí. Es decir, si se retiraron personas que sabían la información, si no hay capacitación, si no tenían los protocolos correctivos y preventivos adecuados. Sí hay cosas que preguntarnos, pero no creo, la verdad, que volvamos a ver un apagón de la magnitud que vimos en esta ocasión, que sea dicho de paso, se restableció rápidamente. Siempre habíamos visto lugares como la península, Baja California, como bien señalas, como riesgosos, pero el sistema eléctrico nacional pues podría volverse a ver en peligro en esos enlaces, en Tamaulipas, en Mazatlán, Durango, en el norte, noroeste y en península. Fíjate, interesante lo que pones en la mesa, sobre todo porque acá en la península ya estamos lamentablemente acostumbrados a estos apagones y precisamente esa era la agenda que quedó en el papel, la agenda de modernización. Veremos entonces cómo viene el informe que presentará la Comisión Federal de Electricidad más tarde, Paul. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Un saludo. Un abrazo. Igualmente también para ti, a Paul Sánchez Campos, analista del sector energético. Con toda esta información me quedo entonces con estos puntos que hay que revisar de la conferencia de la Comisión Federal de Electricidad, que desde hace rato estoy pendiente con una serie de publicaciones de estas de que ya vamos a empezar y que no empiezan. El tema es que la falla, todo parece indicar que no es querer justificar la CFE, irse en contra de una planta privada, no es un tema de Comisión Federal o de Gobierno Federal contra privados. Tampoco hay y no se ve tampoco que sea en contra de las plantas de energías renovables, que al gobierno federal no le gusta, pero para nada, la inversión privada y tampoco el uso de renovables. Vamos a estar pendientes a este informe. Bueno, pues nosotros llegamos al final de este espacio, pero no sin antes saludo a Juan Carlos Zúñiga, que ya se encuentra listo para continuar con la información en Mega Noticias. Juan Carlos, te saludo. Buenas tardes.